Wow, ese episodio me dio asco. El episodio 38 comenzó llamándose El hambre del chavo. Era una tarde tranquila en la vecindad. Los niños corrían de un lado a otro, jugando a las escondidas. Doña Florinda, como siempre, reprendía a don Ramón, y Kiko inflaba el pecho con su aire de superioridad. Todo parecía normal, hasta que el chavo comenzó a comportarse de manera extraña. Al principio, nadie notó el cambio. El chavo siempre había sido un niño con hambre. Pero últimamente, esa hambre parecía ser insaciable. Sin importar cuánto le dieran de comer, seguía pidiendo más. Lo que antes era un hambre desesperada por tortas de jamón, ahora se había transformado en algo más oscuro, más primitivo. La primera señal de que algo no andaba bien fue cuando una de las gallinas de la vecindad desapareció. Don Ramón pensó que había sido algún perro callejero, pero luego se dieron cuenta de que la jaula estaba intacta. No había señales de lucha, ni plumas esparcidas. Simplemente había desaparecido. A la mañana siguiente, la señora Clotilde, la bruja del 71, encontró al chavo en un rincón de la vecindad, comiendo algo. Era un bulto oscuro, pero a medida que se acercaba, pudo ver que se trataba del cadáver de la gallina desaparecida. Lo más inquietante era la mirada en los ojos del chavo. Vacía, pero hambrienta, como si lo que estuviera comiendo no fuera suficiente para saciarlo. Clotilde retrocedió horrorizada, pero antes de que pudiera decirle a alguien lo que había visto, el chavo se levantó rápidamente y desapareció por uno de los callejones de la vecindad, tan rápido como una sombra. Después de lo ocurrido con la gallina, la bruja del 71 comenzó a vigilar al chavo más de cerca. Había algo en su comportamiento que le recordaba a las viejas historias de maldiciones ancestrales, esas que había escuchado de niña en su pueblo. Pero nadie en la vecindad le creía. Cuando trató de contarle a don Ramón lo que había visto, él simplemente se rió y dijo que seguro había soñado con alguna de sus tonterías mágicas. ¡Ay, doña Clotilde! El chavo solo es un niño con hambre, como siempre, dijo don Ramón, encogiéndose de hombros. ¿Tú crees que se va a poner a comerse una gallina? No me hagas reír. Pero lo que ocurrió después hizo que todos comenzaran a mirar al chavo con otros ojos. Una noche, la vecindad estaba sumida en un extraño silencio. Era raro que no se escuchara el bullicio habitual de los niños jugando. Don Ramón, agotado después de un día intentando evitar a la renta, salió a fumar un cigarrillo. Mientras exhalaba el humo, escuchó un ruido en el patio. Algo suave, casi como un crujido. Caminó hacia el origen del sonido y, al doblar la esquina, lo vio. El chavo estaba de rodillas, junto a un pequeño montón de huesos. El niño mordía con ferocidad lo que quedaba de un gato, su cara cubierta de sangre y sus ojos completamente vacíos de humanidad. ¡Chavo!, gritó don Ramón, incapaz de creer lo que veía. El chavo levantó la cabeza, con la boca todavía llena de carne. Pero lo que más aterrorizó a don Ramón no fue la visión del chavo comiendo carne cruda, sino la expresión en su rostro. No había arrepentimiento, ni culpa, solo una intensa desesperación y hambre. Don Ramón retrocedió, sintiendo el impulso de correr. Pero el chavo se puso de pie rápidamente, más ágil de lo que jamás había visto, y se lanzó hacia él. De no ser por una rápida maniobra, don Ramón habría sido derribado. Corrió de vuelta a su casa, cerrando la puerta tras de sí con fuerza, su corazón latiendo con frenesí. A partir de ese momento, todo en la vecindad cambió. Al día siguiente, don Ramón intentó advertir al resto de los vecinos, pero todos lo tomaron como una exageración. Doña Florinda lo acusó de estar inventando historias para no tener que trabajar, y el profesor Girafales, con su aire de superioridad, afirmó que era imposible que un niño pudiera actuar de esa manera. Tal vez fue una travesura, dijo el profesor, ajustándose los anteojos. Un comportamiento infantil desafortunado, pero no motivo para alarmarse. Sin embargo, el chavo seguía comportándose cada vez más extraño. Dejó de aparecer para jugar con Kiko y la Chilindrina.
Pasaba las tardes en los rincones oscuros, vigilando a los vecinos con una mirada que ponía la piel de gallina. Y lo peor de todo, su hambre parecía no tener fin. En la siguiente escena vemos que Kiko fue el primero en desaparecer. Al principio, doña Florinda pensó que estaba en la casa de su madrina. Pero cuando las horas pasaron y Kiko no regresó, comenzó a preocuparse. ¡Ay, mi hijo! ¡Mi tesoro! Gritaba, mientras corría por toda la vecindad buscando respuestas. Nadie sabía nada. Nadie lo había visto salir de la vecindad. Pero entonces, la Chilindrina recordó algo. Lo vi. Estaba con el hinchavo, dijo, su voz temblando. Doña Florinda corrió al barril del hinchavo, pero él no estaba allí. En su lugar, encontraron algo que heló la sangre de todos los presentes. El gorro de Kiko, empapado en sangre, tirado en el fondo del barril. ¿Qué has hecho, maldito?, gritó doña Florinda, golpeando las paredes, llorando de desesperación. El profesor Girafales intentó calmarla, pero el terror comenzaba a filtrarse por cada grieta de la vecindad. Todos sabían que algo horrible había ocurrido, y el culpable no podía ser otro que el hinchavo. Después de la desaparición de Kiko, la vecindad quedó sumida en un ambiente de miedo y paranoia. Doña Florinda se negó a salir de su casa, mientras que don Ramón, armado con una escoba y un cuchillo de cocina, patrullaba la zona alrededor de su hogar, intentando protegerse a sí mismo y a su hija. El profesor Girafales, aunque inicialmente incrédulo, también se mantenía vigilante, preocupado por la creciente tensión entre los vecinos. El chavo, mientras tanto, no había sido visto desde la noche en que encontraron el gorro de Kiko. No aparecía en su barril ni se escuchaban los pasos nerviosos que usualmente lo caracterizaban. Sin embargo, cada noche, los vecinos oían ruidos extraños. Golpes, crujidos y algo más, como si alguien estuviera husmeando entre los patios. Algunos decían haber visto una figura oscura moviéndose rápidamente entre las sombras, pero nadie quería salir a comprobarlo. Una tarde, la Chilindrina, curiosa como siempre, decidió investigar por su cuenta. No podía creer que el chavo, su amigo de toda la vida, fuera capaz de hacer algo tan horrible. Recordaba con cariño cómo siempre compartían juegos y travesuras, y la idea de que pudiera haberse vuelto un monstruo era algo que no podía aceptar. Tengo que encontrarlo, se dijo, mientras caminaba sigilosamente por los pasillos de la vecindad, evitando las miradas de los demás vecinos. Sabía que si su papá se enteraba de lo que estaba haciendo, la encerraría en casa. Pero algo dentro de ella le decía que el chavo aún estaba ahí, escondido en algún lugar. Mientras avanzaba, llegó al barril del hinchavo. Algo dentro de ella tembló, pero decidió asomarse de todas formas. Para su sorpresa, el barril estaba vacío, pero había algo más. Un olor nauseabundo llenaba el aire, como carne podrida. La Chilindrina retrocedió con la mano cubriéndose la nariz. Al acercarse más, notó que algo sobresalía del fondo del barril. Era un trozo de ropa, pero no cualquier ropa. Era el traje de Kiko, rasgado y manchado de lo que parecía sangre seca. De repente, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Se giró bruscamente, pero no había nadie allí. Solo el silencio opresivo de la vecindad, roto por el lejano sonido de un portazo. Decidió que era hora de volver a casa. El miedo comenzaba a ganarle, y la idea de que el chavo estuviera acechando por ahí la hacía sentir vulnerable.